Buenos días. ¿Cómo está el pueblo del Señor? Bueno, también expresamos un saludo fraternal a las personas que se conectan en estos momentos a través de las redes para estar con nosotros, porque aunque están allá en casa, también por medio de la virtualidad podemos unirnos y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Bueno, vamos a abrir la palabra del Señor en la carta de Pablo a Timoteo, segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, los versículos 1 al versículo 7, pero no vamos a compartir todo, vamos a compartir del 1 al 5 nomás, pero para que no nos quede esa partecita sin leer, lo vamos a completar, a leer totalmente. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Sigan conmigo el 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Sigan conmigo. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, no solo a mí, sino también a quienes. ¿Cuántos de los que están aquí aman la venida de Cristo? Amén. ¿Ama usted la venida de Cristo? Amén. Ven, Señor, ven. Pero ¿estás preparado si el Señor viene? Bueno, entonces, si no estamos preparados, ¿qué tenemos que hacer? Un ejemplo, si usted tiene un examen en el colegio, en la universidad, y no está preparado, ¿qué debe hacer? Estudiar. Bueno, muy bien. Nosotros ya con este domingo son 7 domingos que llevamos abordando un énfasis. ¿Recuerdan ese énfasis cómo es? Subiendo a un nuevo nivel en el ministerio. Subiendo a un nuevo nivel en el ministerio. Entonces, hoy vamos a continuar. Este énfasis ha tenido los siguientes propósitos. Hablar de crecer en el ministerio. Primero, buscamos con él que cada persona o cada integrante de esta congregación haya descubierto su ministerio. Ya usted sabe dónde Dios lo quiere poner, para qué lo llamó Dios. Otro propósito también para que la persona descubra sus dones. Los primeros temas se hicieron con respecto a los dones, se envió un formato, un link para que las personas diligenciaran y descubrieran sus dones. También ha tenido como propósito que nos evaluemos acerca de cómo estamos sirviendo, y si no lo estamos haciendo, nos preguntemos por qué no estoy sirviendo. A la vez, por medio de este propósito, de este énfasis, como propósito, hacer un llamado o generar una motivación o un desafío a cada hermano para que le sirvamos al Señor, de tal manera que se cumpla lo que dice Efesios 4:13, que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón como perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la estatura de Cristo? Perfecta, ¿cierto? Vamos a pensar que Jesús, si se trata de hablar de estatura física, ¿no? Porque aquí es espiritual. Pero vamos a pensar que estuviésemos hablando de una estatura física y Jesús fuera un varón de 1,80 m. Usted se preguntara: ¿a
qué nivel estoy yo de la estatura de Cristo? Fuera un varón así como yo, ¿no? ¿A cuánto está usted para alcanzar la estatura de Cristo? ¿Está en unos 50? Bueno, busques una plataforma y crezca un poquito más. Pero usted hoy, vamos a pensar que usted ayer llegó al nivel de la estatura de Cristo, usted se propuso, tuvo un devocional maravilloso, usted ayer compartió el evangelio, se ganó a 2 personas, usted ayer invitó a personas nuevas a estar aquí porque usted las invitó, usted ayer oró por enfermos y los enfermos se sanaron, usted ayer fue a la cárcel y acompañó a personas en la cárcel, usted fue a los hospitales y acompañó a personas en los hospitales. Pero hoy, ayer usted estaba así, envalentonado, pero hoy usted quedó pequeñito. ¿Qué tiene que seguir haciendo? Creciendo, porque todos los días necesitamos ¿qué? Crecer, porque mientras dormimos, bajamos y al despertar necesitamos conectarnos de nuevo con el Señor y seguir creciendo. Bueno, hoy compartiremos el tema Cumple tu ministerio. Dile al hermano que está al lado, cumple tu ministerio. ¿Qué dijimos que es ministerio? ¿Qué recuerdan en las primeras charlas? ¿Qué es ministerio? Servir. En otras palabras, sirve a donde Dios te ha llamado a servir. Sírvele. Entonces, este tema, como ya hemos visto, tenemos como fundamento 2 de Timoteo 4, 1 al 5, donde vamos a predicar más. Entonces vamos a mirar, primer aspecto para los que toman nota, un solemne encargo ante los integrantes de un solemne tribunal. Qué hermosa frase, ¿cierto? Un solemne encargo ante un solemne, o los personajes o los integrantes de un solemne tribunal. Realmente, bueno, cada uno aprende, ¿no? Pero creo que los abogados, cuando tienen que enfrentar esos procesos duros, y está ahí el juez y está el otro abogado, el defensor y no sé si se llaman defensor y acusador, no sé cómo se llama. Yo estuve, antes de irme a Neiva, estuve atendiendo un caso y ese caso fue a la fiscalía, pues yo lo atendí como psicólogo. Pero pues yo soy psicólogo social comunitario, yo no soy psicólogo clínico. Pero pues era una persona y me dijo, ¿por qué usted no me atiende el caso? Y me dijo, usted me hace un informe y bueno, pues yo no manejo esos datos, digamos, de hacer un test, de esa parte yo no la manejo, porque pues no es mi enfoque dentro de la psicología que yo aprendí. Pero bueno, uno tiene colegas, y entonces yo le dije a un colega, oiga, préstame un formato de eso que usted diligencia, él trabaja con el militar, y me prestó una historia clínica. Y pues yo llené los datos con base de historia clínica. Y empieza el abogado, me llamaron de la fiscalía, usted tiene que estar allí, usted va a decir lo que usted hizo. Pero pues los abogados son muy hábiles y empiezan a hacerle preguntas a uno y empiezan a tratar de confundirlo a uno. Ahora, si uno tiembla muchas veces ante los estamentos humanos, ¿qué tal estar ante el tribunal de Cristo? ¿Qué tal estar ante el tribunal de Dios? Pero aquí yo quiero decirles, hay un solemne encargo ante los integrantes de un solemne tribunal. Mire el versículo 1 conmigo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Cuándo? En su manifestación en su reino. Es maravilloso. Cristo tiene injerencia en el mundo terrenal, donde dice los vivos, y tiene injerencia en el mundo espiritual, donde dice los muertos. O sea, que el juramento que va a hacer Pablo, o el encargo que va a hacer Pablo, lo va a hacer ante un ser que tiene la potestad y el dominio del mundo material, y tiene la potestad y el dominio del mundo sobrenatural. Esta frase, normalmente, pues nosotros, si nos preguntan, te encarezco, normalmente esa frase termina, diría para nosotros, te encargo,
te recomiendo, te mando. Pero en el original, esa palabra que en la Reina Valera 1960 se fue transliterada con la frase te encarezco. Esa frase en el original, escuchen esto, en el original la palabra te encarezco tiene una connotación así como te doy este testimonio, te testifico. O sea que Pablo es cierto que le va a entregar un encargo a Timoteo, pero se lo va a hacer a través de un testimonio. Va como especie de decir, recuérdense cuando, también en ese caso, que es la única sesión ante las autoridades que yo en todos mis 56 años que tengo he participado, y uno lo pone a hacer como un juramento. ¿Jura usted decir la verdad y nada más que la verdad? Y yo le dice, sí, yo digo la verdad. Y pero yo iba a decir la verdad, ¿no? Pero le dicen algo así, si usted dice la verdad, algo así, que Dios no sé qué lo premie, pero si no, no sé qué lo juzgue. Y yo digo, uy, Dios mío, juicios. Pero Pablo le dice a Timoteo, es como si le estuviera diciendo, levanta la mano, Timoteo, hoy yo quiero testificar esto ante ti. Esa palabra, te encarezco, en el verbo donde procede esa palabra, significa declarar algo bajo juramento ante un tribunal de justicia, o hacer un llamado solemne a un testigo para que declare algo ante unos estamentos o unas personas que son jueces o abogados en el sentido literal. La idea es que Pablo le da un testimonio solemne a Timoteo, un testimonio de algo que él había visto y oído, y ese testimonio Timoteo debía prestar atención si iba a servirle a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí creen que están llamados para servirle a Dios? Y yo no estoy diciendo que sea como pastor, porque quiero que sepa que Dios a cada persona le hace su llamado, pero todos nosotros hemos sido llamados primero a la salvación y luego a desempeñar un servicio en la obra de Dios. Nadie fue llamado del mundo de pecado para ocupar solo una silla cada 8 días en una iglesia. Todos nosotros los que hemos sido llamados para la salvación, hemos sido llamados para prestar un servicio a Dios. Un servicio a Dios. Entonces, en esa dirección, Pablo le dice, quiero leerle unas palabras que escribí aquí. Esa misma frase que Pablo dice, te encarezco, te encomiendo, te testifico esto. Te encarezco, esa misma, en el capítulo 5 de la primera carta, versículo 21, le había dicho la misma frase. Lean conmigo los que pueden hacerlo. Primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 5, versículo 21 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles. Aquí metió un tercer testigo, escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicio, no haciendo nada con parcialidad. O sea, Pablo anteriormente, en la carta anterior, le había dicho también, te encargo esto, te encarezco esto. Mira, pero allá puso como testigo a Dios Padre, Dios Hijo y a los ángeles. Aquí en la segunda solamente pone a Dios Hijo. Bueno, ese juramento, ¿eso qué significa? Yo quiero que ustedes miremos ahora. Voy a explicarle cuál es el encargo. Ubíquense conmigo en el versículo 2. Entonces primero va a ser un encargo, pero es un encargo solemne y lo hace como levantando la mano diciendo, es un testimonio del cual te lo entrego para que tú lo lleves a otros. Ubíquense ahora conmigo en el versículo 2. El encargo, ¿cuál era el encargo? ¿Qué dice la primera parte del versículo 2? O sea que Pablo dice, yo lo que te voy a encargar lo he oído y lo he vivido y ahora te lo entrego a ti. Pablo dice, no predico el evangelio porque me sea impuesta necesidad. Lo predico por deleite, algo así, pero dice, pero ay de mí si no predicare el evangelio, ay de mí si no anunciare el evangelio del reino de los cielos. Y ahora Pablo está próximo, los últimos versículos que leímos,
dice, ya yo estoy para ser sacrificado. O sea, Pablo usa una frase como si fuera un cordero que fuese a ser entregado en sacrificio, y dice, ya yo estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida ha llegado, he corrido la buena, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he mejorado, he corrido esa batalla, esa carrera, y ahora me queda algo por decirte, y es que me espera una corona de gloria, la cual el Señor juez justo me dará a mí en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman la venida de Cristo. Yo me imagino aquel día, ustedes recuerdan que se habla de las bodas del Cordero, ¿cierto? ¿Sí saben eso? O sea, porque una cosa es la segunda venida de Cristo y otra cosa es el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia no es la segunda venida de Cristo. El rapto de la iglesia es que Cristo vendrá, no a la tierra, en las nubes, y la Biblia dice que los muertos en Cristo se levantarán primero, y los que estemos vivos, dice Pablo, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y subiremos con el Señor para ir a las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero es una especie de premiación para los cristianos fieles, para aquellos que se mantuvieron firmes en el camino con Dios, y iremos a participar de ese gran momento. Entonces ahora el encargo predica la palabra, pero ¿ante quién ha hecho ese juramento de que predique la palabra o ese testimonio? Ante Dios Padre y Dios Hijo. O sea que Pablo dice, yo estoy aquí, y aquí a mi derecha, digámoslo así, a mi derecha está Dios Padre y a mi derecha está Dios Hijo. Y yo quiero que tú te quede claro eso, que todo lo que tú haces estará siempre delante del Padre y delante del Hijo. Y yo quiero decirles, amada iglesia, todo lo que tú vivas y hagas siempre estarás haciéndolo delante de Dios, así tú lo ignoras. Nosotros como hijos, por ejemplo, podemos engañar a nuestros padres. Podemos decir, voy para el colegio, voy para la universidad, voy para hacer deporte, pero irnos para otro lugar. Y tal vez logremos engañar a nuestros padres por un tiempo. Nosotros como pareja, como personas casadas, podemos engañar a nuestra pareja y decirle, yo me voy para tal parte y coger para otra. Nosotros en el trabajo podemos decir, nosotros trabajábamos, cuando había construcción, el pastor titular nos ponía a trabajar. Él decía, ustedes la iglesia les paga, entonces en lugar de buscar obreros, ustedes son los que van a trabajar. Y nosotros trabajábamos, el día que había que construir, construíamos, y él también iba con nosotros. Y había un pastor, el pastor titular se llama Libardo, él ha venido a predicar acá. Y había un pastor que se jugaba mucho, se molestaban, y entonces le decía un pastor al otro, tú sufres, tú necesitas una pastilla de Libardol. O sea, Libardol él decía, tú cuando el pastor Libardo no está, tú toma frescura, hace las cosas, pero cuando el pastor viene, enseguida coge la carretilla, echar arena, y entonces decía, ya llegó la pastilla de Libardol. Llegó la pastilla de Libardol. O sea, trabajas cuando te ven. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros también requerimos esa pastillita? Cuando están las personas que tienen un rango de autoridad sobre nosotros, nos portamos QAP. O cuando están las personas que nosotros creemos que nos van a delatar, nosotros actuamos muy bien. Pero ¿qué pasa cuando no están esas personas? Cuando no te ve tu papá, cuando no te ve tu mamá. ¿Qué pasa cuando no te ve tu pareja? Aunque esas personas no te vean, porque lo que Pablo le ha dicho a Timoteo es delante de Dios y delante de Jesucristo estás. Esa palabra implicaba dos cosas para Timoteo. Primera cosa que representaba la responsabilidad y seriedad con que Timoteo debía predicar la palabra. Quiero que sepas que cuando tú prediques, allí estará contigo. Hazlo de la mejor manera, prepara el bosquejo de la mejor manera, busca a Dios en oración, prepárate de tal manera que cuando tú estés preparando la palabra, sepas que allí está Dios el Padre y allí está Dios el Hijo. Entonces eso es sinónimo de respeto, autoridad, de soberanía, de gobierno. Pero también esa palabra implicaba, cada vez que tú prediques por un enfermo, cada vez que tú prediques el mensaje del Evangelio, no te preocupes si la gente se convierte o no se convierte, porque tú estás haciéndolo delante de Dios Padre y delante de Dios Hijo.
Qué bonito saber. Y yo quiero que hoy, si ustedes se van solamente con esto, si solo de lo que yo predico usted se queda con esa idea, de ahora en adelante, cada vez que usted vaya a hacer algo, recuerde que lo va a hacer delante de ¿quién? Dios Padre y Dios Hijo. Cada vez que usted sienta que quiere mentir, que va a ponerle un barniz a algo de mentira, recuerde, yo lo voy a hacer delante de Dios Padre y de Dios Hijo. Cada vez que usted lo inviten a hacer algo que es incorrecto y que usted se sienta tentado a irse para allá, recuerde, lo voy a hacer delante de Dios Padre y de Dios Hijo. Cada vez que usted quiera hacer un negocio torcido, que le ofrezcan un negocio que parece muy favorable, pero es torcido, recuerde, lo voy a hacer delante de Dios Padre y de Dios Hijo. Cada vez que usted tenga propuestas deshonestas, recuerde, lo voy a hacer delante de Dios Padre y de Dios Hijo. Entonces, Pablo le dice que prediquen la palabra. Y yo quiero solamente dejarte digamos como la panorámica que Pablo le ha presentado en la segunda carta a Timoteo en varios versículos acerca de la palabra. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 1:13 dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Qué es retener? Guardar, no dejar escapar, no dejar ir. Y dice retén la forma, está tomando como si la palabra tuviese una estructura física. Retén la forma de la palabra que oíste de mí. Es decir, no dejes que esa palabra que tocó tu corazón se vaya de ti. No dejes que, sino por el contrario, sigue enseñándola. Retén la forma, pero ¿la forma de qué? La forma de la sana palabra. La pregunta es: ¿qué estamos enseñando, iglesia? ¿Qué tipo de evangelio estamos predicándole a la gente? ¿Qué tipo de mensaje estamos transmitiéndole a la gente? Otra cosa que Pablo le decía con respecto a la palabra: delégale a otros la palabra que has recibido de mí. 2 de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cuántos grupos de personas encontramos allí? ¿Cuántas recomienda? Pablo dice: estoy yo, lo que has oído de mí. ¿A quién se lo está legando? ¿Cuántos son? ¿Qué debe hacer Timoteo? Entregársela a otros que fueran capaces de ¿qué? De enseñar a otros. O sea que Pablo está hablando aquí de 4 líneas y dice: esto que oíste de mí, esta palabra que recibiste de mí, entrégasela a otras personas para que también. ¿Por qué el evangelio ha llegado ante nosotros? ¿Cuántos discípulos formó Jesús? 12 y uno se le torció. El evangelio ha llegado a nosotros comenzando por 12 personas y ha llegado hasta nosotros muy lejos, desde Israel hasta aquí, Colombia. Y el evangelio está llegando a todos los países del mundo, o a muchos países del mundo, a través de aquellos que comenzaron a ser 12 personas. ¿Cuál fue la clave? Que eso le delegaron a otros, a otros, a otros, a otros. Esa es la forma, y es la que Pablo le está diciendo a Timoteo para que Timoteo lo siga haciendo, y es lo que yo le digo a ustedes hoy como iglesia para que lo sigamos haciendo. Otro aspecto que Pablo le delega: usa bien la palabra de verdad. 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. ¿Cómo debemos presentarnos ante Dios? ¿Y qué es una persona aprobada? Recta, ¿sí? O sea, cuando habla del grado del colegio y dice aprobó, ¿qué significa que aprobó? Que pasó el año, que lo ganó, decimos nosotros, ¿no? Que pudo obtener los logros que se requerían para que esa materia la pudieran pasar el año. Él dice ahora: preséntate como un obrero aprobado.
¿Usted siento que nos gustan las aprobaciones? Cuán bonito es cuando el hijo se porta bien y los papás lo aprueban. Es decir, le dan un abrazo y dicen te felicito. Cuando usted está parado acá al frente y usted de pronto tiene miedo, está como, pero dice algo que impacte y algo que le dice saciedad. ¿Qué le está diciendo con ese dedito? Te apruebo. Pero cuando usted está acá al frente y alguien empieza a fruncir el ceño y usted dice, le embarré, no me aprueba. Pero ¿cuánto nos agradan las aprobaciones de los hombres? Pero te pregunto, ¿cuánto más vale la aprobación de Dios? ¿Y qué dice el texto? Que debemos buscar la aprobación ¿de quién? De Dios. Nos encanta la palmadita en la espalda. Nos encanta el dedito levantadito. Nos encanta la levantadita de ceja. Pero que nos encante mucho más que seamos personas aprobadas por Dios. Así los hombres nos rechacen, así los hombres nos odien, así los hombres nos detesten. Pero si somos aprobados por Dios, eso vale mucho más que lo que aprueben los hombres. Ahora, dale un aplauso al Señor. Bueno, si nos están desaprobando por errores de nosotros, pues no es nada grato tampoco. Pero si nos están desaprobando por cumplir la palabra de Dios, no, eso no es tan importante, porque es más importante ser aprobado por Dios. Preséntate como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Aquí entre nosotros, que no salga de aquí. Hay algo que te avergüenza. Hay algo que te dice, uy, yo no quiero que el pastor se entere de esto. Uy, no. Qué vergüenza que el pastor se entere de esto. Uy, qué vergüenza que mi esposa se entere de esto. Uy, qué vergüenza. Porque escuchen, el pecado nos avergüenza. Cierto, creo yo, que cuando usted ha dicho mal, ha hablado mal de alguien, y de pronto usted sabe como que las noticias están saliendo por allí, y usted se encuentra con esa persona, ya usted no se atreve a mirarlo de frente. Ya usted no tiene como la firmeza para mirarlo a los ojos. Y usted agacha la cabeza. ¿Qué te avergüenza hoy? Yo quiero que pensemos hoy, porque lo que yo quiero es que si usted alguien la avergüenza, usted se arrepienta, porque si no se arrepiente aquí en la tierra, peor es que quiera avergonzarse en el cielo cuando ya no habrá oportunidad. Iglesia, si hay algo que te avergüenza, corrígelo hoy, no lo dejes para mañana. Me avergüenza porque hice esto que es incorrecto. Me avergüenza porque hice algo escondido de mi papá y de mi mamá. Y siento pena que mi papá y mi mamá se enteren de esto. Siento vergüenza que mi esposo se entere de esto. Siento vergüenza que mi esposa se entere de esto. Siento vergüenza que el pastor se entere de esto. Y es bueno sentir esa vergüenza, pero es mucho mejor sentir la vergüenza ante Dios. Porque posiblemente la vergüenza ante los hombres pase rapidito, porque si el otro no se enteró, como que descansé porque el otro no se enteró de lo que yo hice. Pero sabes que Dios siempre estará enterado. Y si tú sientes vergüenza ante Dios, será una vergüenza para arrepentimiento y para que cambies. Debe ser en esa dirección. Pero también Él le dice, Pablo a Timoteo, sé apto para enseñar la palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Le dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Hay muchos que les gustan pasando discutiendo, sino amable para con todos. Debe ser apto para enseñar. ¿Cómo debemos ser? Apto para enseñar. Pero para ser apto para enseñar tenemos que prepararnos, tenemos que capacitarnos. Allí estaban proyectando hace un ratico las imágenes, se abrió la EFI. Mis amados hermanos, es tiempo de que te vincules a estudiar en la EFI.
La EFI es la escuela de formación básica de manera integral para que tú crezcas en el ministerio. La convicción que Timoteo debía tener acerca de la palabra. Segunda de Timoteo 2, 3 al 16 y 17 dice, algunos se la saben de memoria, toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil. ¿Para qué es útil la escritura? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el propósito de que el hombre de Dios sea imperfecto. Algunos por lo menos están despiertos. El hombre de Dios sea enteramente o preparado, esté perfecto. ¿Para qué? Para toda buena obra. Nosotros no debemos estar preparados para ninguna mala obra. No debemos estar preparados para mentir. No debemos estar preparados para engañar. No, eso no. Preparado para toda buena obra. ¿Y qué es una buena obra? Una obra buena. Hacer el bien. Ayudar a las personas. Poder contribuir con el bien de algo. Lo tercero, lo que había de hacer al predicar la palabra. Dice el versículo 2, la parte B, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Dicen que un monje, eso hace muchos años posiblemente, un monje una vez le predicaron el evangelio y se convirtió, bueno, no era monje, era un chico, se convirtió al catolicismo y entonces se metió a monje, pero era un monje muy activo. Y era un monje que empezó a su manera, a su estilo, pues, a llevar gente a la iglesia. Y empezó a llevar mucha gente y de repente a la iglesia de ese sacerdote se le llenó. Y ese monje lo mandaron a otra iglesia y también la iglesia del otro sacerdote le llenó. Pero empezó una gente inconformes a decir que ese monje era como muy intenso, que ese monje como que quería llevar a la gente a la fuerza a la iglesia. Entonces llegó el caso al obispo. Y el obispo entrevistó al monje, cuéntame qué es lo que está pasando contigo. El monje dijo, ¿cómo es que tú pasas como obligando a la gente? Y él dijo, no, yo predico, yo comparto de Dios en 2 temporadas. El obispo dijo, bueno, pues son 2 temporadas, pues no está como malo. ¿Cuáles son esas 2 temporadas? Él le dijo, yo predico de Dios a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cómo debemos predicar a Cristo? A tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué es a tiempo y fuera de tiempo? Es decir, a tiempo es, pues por lo menos, hoy me queda tiempo, si lo medimos en cuanto al tiempo, ¿no? Hoy me queda tiempo, tengo la tarde libre, entonces me voy a compartir de Cristo. En cuanto a tiempo, ¿no? Y a tiempo es que, bueno, entonces en el momento del receso en la empresa, yo le voy a compartir a mis compañeros. A tiempo, lo hago a tiempo, en el tiempo de descanso. Pero ¿qué es si lo miramos en el sentido de a tiempo y fuera de tiempo? Entonces, fuera de tiempo también puede ser, o a tiempo también puede ser en sentido de circunstancial. Cuando yo esté con ganas de predicar la palabra, pero también cuando yo no quiera predicar la palabra. A mí hay veces que me llaman y yo no quiero ir. A mí hay veces que me dicen, pastor, tengo un paciente enfermo y necesito que lo vaya a visitar, y yo humanamente no siento ganas, siento cansancio, siento sueño, me quiero acostar a dormir, pero lo hago y voy. Y muchas veces cuando yo hago eso, que es, no, dice a tiempo y fuera de tiempo, cuando yo hago eso afuera de tiempo en el sentido circunstancial, que yo no quiero, que no me siento motivado, muchas veces yo salgo más ministrado. El Señor ministra a la persona a quien yo ministro y me ministra a mí, me quita el cansancio, me quita el sueño, me quita la desmotivación cuando yo atiendo a esa persona, cuando yo la escucho. El Señor dice, hazlo a tiempo y hazlo fuera de tiempo. ¿Qué más debía hacer? Eso que debía predicar a tiempo y la palabra a tiempo y fuera de tiempo debía usarla. Dice, usa la palabra para corregir. La Reina Valera dice, redarguir.
¿Cuánta gente necesita una corrección de parte de nosotros? Hay gente que tiene planes incorrectos y necesita que alguien se levante a ayudarle a corregir ese plan. Hay gente que está equivocada en su matrimonio y necesita que alguien le ayude a corregir. Hay hijos que se están comportando mal con sus padres y necesita una persona que le ayude a corregir, a encontrar el camino para hacer las cosas correctamente. La razón por la cual debía predicar la palabra, versículos 3 y 4, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Así te lo quiero dejar. Por ejemplo, dice la razón, ¿por qué debemos predicar la palabra? Porque vienen tiempos en que la gente no querrá que les predique la palabra de Dios. ¿Creen que estamos viviendo ya ese tiempo? Mucha gente no quiere que le prediquen la palabra de Dios. ¿Qué más? ¿Por qué razón? Porque habrá personas que tendrán comezón de oír, pero no de oír la palabra de Dios. Querrán oír cuentos, mitos, leyendas. ¿A qué se ha vuelto la educación hoy día en Colombia? Volvamos a la cultura ancestral. Volvamos a la cultura ancestral. Se nos está prohibiendo en alguna región del país, no podemos ir a los indígenas a predicarle la palabra a los indígenas porque es quitarle la cultura de ellos, y entonces tenemos que dejarlos quietos y que ellos vivan invocando a la madre tierra, que ellos vivan invocando las fuerzas de la naturaleza, pero que no invoquen a Dios. La gente cree en Pie Grande. La gente cree en los ovnis que hay en sus personajes. La gente cree en toda una cantidad de bagatela, pero no cree en la palabra de Dios. Y todo eso sí existe, pero eso existe porque son fuerzas demoníacas. Pero Dios quiere que tú no le creas a las fuerzas demoníacas, sino que le creas a Él. Y dice, habrá comezón de oír. Hoy día casi en todas las ciudades hay un parque a la cultura, a la parte cultural, un parque a las brujas, un parque, allá en Neiva hay un parque que se llama el parque mitológico, el parque andino, y está todos los mitos de la región andina, la patasola, las brujas, el poira, el no sé qué, y allá llevan los profesores a los muchachos a enseñarles qué hacía el poira, allá llevan los profesores a enseñarles qué hacían las brujas, qué hacía el no sé qué. Bueno, hay tantas figuras allí, pero ¿por qué no nos llevan a decirle lo que la palabra de Dios dice? Porque esto ya está prohibido predicar en los colegios. Esto está prohibido enseñar en los colegios, pero no está prohibido enseñarle de las brujas, enseñarle del duende, enseñarle del Moab. Eso no está prohibido. Pero si usted quiere predicar la palabra, esto sí está prohibido. Y es lo que Pablo le dice a Timoteo: tendrán comezón de oír, pero de oír las fantasías, los mitos, las leyendas de este mundo. Pero la iglesia tiene que estar preparada para contrarrestar con el mensaje del Evangelio esa fuerza. Y por último, la actitud que debía tener Timoteo. Quiero que me coloquen una musiquita de fondo. Timoteo, versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo. ¿Qué es sobrio? Prudente, equilibrado, puesto en su sitio. La palabra sé sobrio es lo opuesto de ebrio. ¿Qué pasa con el ebrio? No se mantiene firme. El Señor dice: pero tú no seas un borracho. Tú sé sobrio, puesto en tu lugar, equilibrado en tus pensamientos, en tus palabras, en tus decisiones, en tus determinaciones. Sé equilibrado. ¿Y sabe qué? El equilibrio nos los da. Este equilibrio del cual habla la palabra solo nos da este mensaje. Porque a nosotros nos dan noticias que nos dejan ebrio de la angustia. ¿Se imagina usted que usted tiene grandes expectativas y le dicen: hasta hoy trabaja en la empresa? Usted
Usted no queda ebrio de borracho, usted queda ebrio que tiembla porque mañana yo por qué pago esto. Mañana estamos viviendo un mundo donde hay angustias, donde hay aflicciones y eso nos sacude de pies a cabeza. Pero Pablo le dice a Timoteo, tú susténtate en la palabra y sé una persona sobria y equilibrada. Colócate sobre tus pies. Sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Amada iglesia, sí es cierto que Cristo ha prometido bendecirnos, pero también es cierto que en el mundo tendremos aflicciones. Algunos, cuando le llegan las aflicciones, dicen: Dios no está conmigo, Dios a mí no me escucha, Dios a mí no me oye. No, las aflicciones son necesarias en la vida, porque las aflicciones son las que, así como cuando el niño está aprendiendo a caminar y se cae y se raspa, y los papás tienen que sobarle y untarle un ungüento, pero decirle: vuélvete a parar, camina de nuevo. Cuando el chico está aprendiendo a manejar bicicleta, se cae, se raspa, pero ¿qué le dice el papá? Hazlo de nuevo, tú puedes. En la vida con Cristo también tenemos raspones. Y date ese mensaje a ti mismo: yo puedo en el nombre de Jesús. Puedo superar esta dificultad. Solo no puedo, Señor, pero tomado la mano. Tú eres Jehová, mi Jireh, mi proveedor. Tú eres Jehová Rafa, mi médico. Tú eres Jehová Shalom, mi sanador, mi paz. Tú eres mi estandarte, mi bandera. Tú eres mi justicia. Tú eres mi pastor. Y solo no lo podré, pero contigo soy más que vencedor. Amén. Contigo soy más que vencedor. Y dijo el profeta: aunque la higuera no florezca, aunque falte el producto del olivo, aunque la higuera, aunque los frutos del campo carezcan y no lleguen a casa, aunque las vacas no den su mantenimiento, con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo yo me alegraré en el Señor. Y es motivo de alegría, no, pero él decía: yo me alegraré. Padre amado, yo te doy gracias. Hubo unas personas que levantaron su manita. Quiero ver las personas nuevas que levantaron su manita. Levántela de nuevo los que vinieron. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Allá hay un corazoncito rojo. Yo quiero orar por ustedes y despedirlo para que vayan allá. Le van a brindar una atención especial. Allí, ese corazoncito rojo. Quiero que me acompañen allá. Padre, yo bendigo a estas personas nuevas que vinieron hoy. Los entregamos en tus manos. Pedimos que les guíes, que les ayudes, que ellos puedan encontrar respuestas al propósito tuyo y a la necesidad de ellos en ti, Señor. Padre amado, gracias. Quiero orar a las personas que están en línea también ahora. Tú que estás allí en casa, Dios también a ti te llama y te dice hoy: cumple tu ministerio. Yo te he llamado y te he creado con un propósito, pero Él le dice: tú aprende a enfrentar las aflicciones. Si estás viviendo una aflicción por situaciones laborales, económicas, si estás viviendo una aflicción por situaciones del hogar, del matrimonio, el Señor dice: tómate la mano conmigo y soporta las aflicciones. Resiste ese huracán, resiste ese torbellino, resiste esa tormenta. Tomado de la mano conmigo, soporta las aflicciones.